Muy bien, buenos días. Quiero agradecer esta invitación y quiero contarles que con motivo de la invitación que se me formulara se me pidió, sugiriera seleccionar algún aspecto de este proyecto para que no hubiera temas tocados coincidentemente, y yo escogí hablar en general de recursos y de prueba. De modo que quiero hacer reflexiones sobre ese tema. Pero después de que todos escuchamos a la senadora Alvear, a mí me parece también necesario hacer alguna suerte de introducción. No me gusta el título, que no es responsabilidad de los organizadores de este evento, sino ha sido el modo como está planteado el debate en torno a este proyecto que hoy día nos convoca. Hablar de reforma de la reforma no me parece pertinente. No me parece pertinente porque, en primer lugar, aquello de la reforma para referirse al régimen procesal penal vigente en el país lo encuentro enteramente trasnochado, enteramente desubicado. Hoy día tenemos un sistema procesal penal vigente al que todos nos ceñimos y que constituye un referente para el conjunto de las otras legislaciones procesales que hemos aprobado en el país. De modo que si vamos a hablar y para referirnos a ese conjunto de normas que constituyen lo que en su época fue la reforma procesal penal, a mí me parecería simplemente más propio hablar, como lo acabo de señalar, del régimen procesal vigente. En cuanto al tema del aderezo que se ha puesto de reforma a la reforma, ya ahí la cosa cambia. A mí me parece que los países tienen que ser capaces de adecuar sus instituciones. Lo que ocurre que a una cultura jurídica como la nuestra, tan poco dada a la innovación, tan poco dada al cambio, este tipo de actividades normalmente le provoca inquietud. No es baladí que tengamos un código penal vigente de 1874, no es fortuito que tengamos un código procesal civil que ha pasado el siglo y que para sustituir el procesal penal hubiéramos demorarnos otro tanto. De modo que es claro que la cultura jurídica chilena es refractaria a este tipo de innovaciones y por eso nos llama tanto la atención. Establecido lo anterior, yo creo indispensable que hacer una suerte de profesión de fe. Me parece a mí que una mayoría abrumadora de quienes tenemos alguna vinculación con la ciencia jurídica vigente en el país somos partidarios del régimen procesal penal que hoy día está aplicándose entre nosotros. No creo que haya verdaderamente opiniones disímiles. No me parece posible que haya quien quiera innovar en un sentido de retroceso. Eso está fuera de toda duda. Si esa es la base, si partimos de ese supuesto, entonces es sano, es útil. Necesitamos sentarnos, o pararnos si fuera necesario, para cambiar ideas y evaluar. Llevamos algo más de 12 años de vigencia del sistema con estas peculiaridades que sabemos de lo que fue la aplicación gradual. De modo que no es malo que nos preguntemos cómo han funcionado las instituciones. Lo que sí resulta enteramente perjudicial es, como bien nos señalara el expositor anterior, que ocurra, así nomás sea fortuitamente, un hecho que aparentemente gatillara esta inquietud. Eso obviamente es pernicioso, eso obviamente hay que superarlo. Pero si hacemos abstracción de eso y nos abocamos a ver cómo ha funcionado la institucionalidad del proceso penal, que es mucho más que eso, perdóneme que lo diga, pero no solo es la institucionalidad del proceso penal. Lo que ocurre es que con motivo de sustituir el Código Procesal Penal en Chile, incorporamos al ordenamiento procesal un conjunto de modalidades, de instituciones, de formas de comportamiento de los operadores que no conocíamos y que se ha trasladado a los distintos ámbitos de la realidad jurisdiccional chilena: familia, laboral, incluso civil, tributario, en fin, hay un conjunto de normas que están hoy día enmarcadas, que están condicionadas por lo que fue la reforma del proceso penal. De todo este enorme espectro que aparece en el proyecto, en este
proyecto que se espera llegue alguna vez, a mí me ha interesado rescatar el tema de los recursos y el tema de la prueba. Y quiero hacerlo de un modo, perdónenme, no es que quiera ser original, pero me gustaría que discutiéramos. Fíjense, cuando se trabajó, cuando muchos tuvimos la suerte de trabajar en este proyecto de nuevo Código Procesal Penal, segunda mitad de los años 90, teníamos algunas premisas y había cosas, situaciones, realidades que ignorábamos. Por ejemplo, aunque parezca una obviedad, ninguno conocía el criterio que iba a implantar la Corte Interamericana en el año 2004 con su leading case, que es Herrera Ulloa con Costa Rica. Y resulta que 4 años después de que hicimos el Código Procesal Penal, la Corte Interamericana nos dice el sentido, el alcance del vocablo del jurídico recurso no puede sino determinarse como una modalidad que permite lo que la Corte llamó la revisión integral. Y leyendo el fallo, uno entiende claramente que a lo que apunta la Corte es a que el recurso, el derecho al recurso, es el derecho del condenado a que un tribunal superior revise los hechos y el derecho. Eso no lo conocíamos en el 2004 y lo discutimos. Y si ustedes revisan las actas, hay ahí unas intervenciones de algunos que opinaban en esta línea y muchos, la mayoría de nosotros, estaba en una postura contraria y dijimos entonces no, la expresión recurso no necesariamente tiene que tener esta amplitud. Puede circunscribirse a otros aspectos. Puede, por ejemplo, circunscribirse meramente a los aspectos de derecho. Ese debate que concluyó en este sentido que estoy, en este último sentido, hoy día es un debate reabierto. Aunque, permítame decirlo de esta manera, en Chile miremos para el costado, aunque nos miremos la punta del zapato, aunque no queramos verdaderamente abrir la discusión. Pero como no depende de nosotros, entonces estamos hoy día señalados con el dedo y literalmente demandados ante la Corte Interamericana porque ya llegaron los requerimientos de quienes dicen el ordenamiento procesal penal chileno no satisface las exigencias del Pacto de San José de Costa Rica porque no tiene un recurso que permita la revisión de los hechos. Ese es un tema. Ese es un tema. Este es un tema del que tenemos que ocuparnos. Creo yo, mucho más que determinar si todas las resoluciones del juez de garantía van a ser apelables, si lo van a hacer en efecto evolutivo o no lo son. Eso lo hemos soslayado. ¿Por qué? Y a lo mejor en esto tiene razón la senadora Soledad Alvear, cuando dijo, mire, a ver, pareciera ser que hay un tema de oportunidad por arreglo al cual se planteó esta reforma. Si así fuera sería muy lamentable. Lo que a mí me parece es que tenemos que hacer una revisión del modo como las instituciones del Código funcionan y si satisfacen los requerimientos sociales, culturales, jurídicos actuales. Si uno entonces se acerca a este sistema con esa intención, desde esa dimensión, probablemente se le baje la trascendencia a algunas soluciones que se proponen. Porque, a ver, no nos engañemos, el mensaje no existe. Estamos todos especulando de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído, y todos entendemos que aquí de lo que se trata es de satisfacer de mejor manera las exigencias de las víctimas, proteger de mejor modo los derechos de las víctimas. Ese es un clamor respecto al cual nadie puede oponerse. El tema es la vía de conseguir el resultado. Muchos en su momento éramos contrarios a la intervención de la víctima en el proceso penal. Si la víctima se mantuvo con sus derechos, fue más bien, creo yo, por dos razones. Una, diría, de tradición jurídica. La cultura jurídica chilena tenía de siempre incorporado al querellante particular como un protagonista de los procesos. Ese es un tema. La segunda razón, poderosísima, era que a partir probablemente de los 60, los 70, la victimología había tomado una dimensión que era imposible soslayar. Y en consecuencia, en el año 2000, cuando se pretendía echar al 99, cuando se pretendía echar a andar un nuevo sistema, no parecía pertinente con los tiempos sacar a la víctima del debate. Pero si ustedes recuerdan cómo vinieron las reacciones iniciales del Código, a la víctima
como sujeto interviniente en el proceso, se la miraba con bastante reticencia, con bastante limitación. Es que, a ver, tampoco podemos engañarnos. En el mundo del derecho, sea en la vertiente estrictamente académica, sea en la cinematográfica, en la literaria, en la que sea, el abogado penalista no es un abogado querellante, es un abogado defensor. Entonces en Chile hemos exorbitado esta cosa y entonces los penalistas, muy legítimamente, ejercen los dos roles. Pero el sentido de un penalista pareciera ser en su esencia es ser un abogado defensor, porque el derecho penal es un derecho de tutela, es un derecho proteccionista y obviamente el proceso penal tiene que ser afín a esa finalidad. Con este preámbulo, entonces, yo quiero decir que en el derecho de los recursos tenemos algo que resolver. Porque aceptamos sin mayor debate, primero lo que señalé, la posibilidad de que hubiera recursos que no permitieran la revisión de los hechos. Después aceptamos otra idea bastante atemperada, que consiste en la posibilidad de que resoluciones de un tribunal unipersonal no sean revisadas por vía de apelación. Eso no era muy trascendente en nuestro código, porque lo que le encomendábamos al juez de garantía no parecía ser extremadamente relevante. El juez de garantía, en definitiva, no era el llamado a resolver el conflicto penal. Eran las suyas decisiones menores, decisiones que a lo mejor pueden ser extremadamente importantes para un sujeto, las cautelares, pero no son las decisivas. La gran resolución, sabemos todos, es la definitiva, y respecto de eso, entonces, había un régimen de recursos que se endereza por el tema del derecho y no de los hechos. Pero hoy día tenemos un problema. Tenemos un problema porque, es cierto, todos lo hemos dicho en todos los tonos y hoy día lo acabamos de escuchar en la mañana, hay un problema de capacitación de los operadores. Pero yo quisiera decir, con todo respeto, que la capacitación de los operadores no excluye a ninguno. Primero tenemos déficit, y me imagino yo que mis colegas que están en el panel, que son mucho más conocedores de los temas que yo, hablarán sobre la capacitación policial, sobre la capacitación del Ministerio Público, sobre la capacitación de los operadores. Pero yo quisiera detenerme en el problema de la capacitación de los jueces. Porque reparen, por favor, cómo en Chile les damos un protagonismo a los jueces en el ámbito de las reformas enorme, lo que puede desde un punto de vista ser muy importante. Pero ellos son una parte del problema. Y dejamos normalmente las reformas procesales chilenas aparte al que a mí me parece ser el protagonista mayor, el consumidor del servicio de justicia. A ese le escuchamos poco y privilegiamos a los jueces. Y yo quiero decir que me parece, para mí, que hay una deficiencia enorme en un aspecto de capacitación judicial. No les enseñamos a los jueces, desde luego, a comportarse en audiencias. Les dijimos que tenían que estar en audiencia y que tenían que resolver en audiencia. Pero no les enseñamos patrones de conducta en audiencia. Y eso, si algunos o varios de ustedes ejercen, saben lo que significa. Porque ninguno de nosotros vacila en decir que la actitud del abogado hacia el juez tiene que ser extremadamente respetuosa. Pero me gustaría que se dijera con la misma firmeza que tan respetuoso como el abogado tiene que ser el juez. Entonces empecemos a ubicarnos en el rol de cada cual y pidamos entonces que cada cual cumpla bien sus papeles. Porque no es cosa de descalificar los argumentos del Ministerio Público casi de manera insultante o del abogado de manera descalificadora por alguien que probablemente sabe tanto o sabe menos que uno y otro de esos abogados. Y en consecuencia, algunas decisiones, y alguien me comentaba aquí en el café, me comentaba una decisión en el tema Niemeyer, que aparentemente, según me acaba de explicar quien me expresó ser abogado querellante, el juez tomó la decisión sin ponderar la prueba, sino invocando un precedente. Ese tipo de cosas me parecen inaceptables. Jueces que no cumplen bien su papel. Hay que hacer capacitación. Si tenemos buena capacitación de los jueces, si los abogados tenemos verdadera confianza en los jueces, el problema comienza a disiparse. Y entonces no se dan estos absurdos, como ese artículo 149 que permite dejar en prisión a alguien respecto de quien ni siquiera se ha dictado una resolución judicial. Porque todo lo que hemos para no decirnos las cosas con eufemismos, todas estas reformas han tenido su origen en la desconfianza que en el medio provocan, en uno y otro sentido, la resolución de los jueces de garantías. Y entonces lo que queremos, lo que se quiere, lo que se busca, es que alguien controle a los jueces de garantía. Y por eso nos provocan estos desconciertos, por eso nos provocan estas desubicaciones. Yo creo que aquí hay un tema que tenemos que abordar con mucha profundidad. Entrar a ver cómo funciona la capacitación de los jueces para determinar si efectivamente
se están cometiendo errores o no se están cometiendo. Yo concuerdo plenamente con lo que escuchamos hace un rato atrás respecto de que hay una imagen muy distorsionada del rol de los jueces, porque solo se enfatiza o se ponen de manifiesto esos casos emblemáticos donde aparentemente hay errores y en consecuencia cada uno de nosotros pone el grito en el cielo diciendo cómo es posible que esto haya ocurrido en circunstancias que es un caso entre 100 y eso es lo que se enfatiza. Pero hay casos y tenemos que preocuparnos. ¿Por qué quiero hablar de recursos? Quiero hablar de recursos porque quiero ir, para ser franco, un poco contra la marea. Hay una suerte de aceptación incuestionada de que aquello que se resuelve en juicio oral no es controlable por un tribunal superior. Y yo quisiera poner en entredicho esa afirmación. Pero no porque yo sea original y quiera llamar la atención o quiera ir contra los tiempos. Simplemente porque en el mundo está ocurriendo así. En el mundo se ha bajado esta intensidad de la afirmación de que aquello que ocurrió en el juicio oral no es controlable por un tribunal superior. Y no estoy hablando, obviamente, de juicios en los que no haya ningún tipo de reproducción. Pero, por favor, hay una sentencia muy emblemática de la Corte Suprema Argentina, el famoso caso Casal, donde se desarrolla con mucha cita del derecho europeo y del derecho en general comparado, esta idea. El Tribunal Superior tendrá que poder controlar todo aquello que es controlable del juicio oral. Y entonces uno tiene derecho a preguntarse, a ver, ¿qué es lo que no puede controlar el Tribunal Superior? Probablemente, todo lo que sirvió de fundamento a la decisión del juez o del Tribunal Inferior, eso tiene que constar en la sentencia. Ninguna decisión del juez que está tomada en algún elemento o base que no consta en la sentencia puede admitirse válidamente. O sea, si al juez le impresionó la contundencia de la respuesta, si en cambio le impresionó el balbuceo, las dudas, la poca certeza del declarante, eso tendrá que constar en la sentencia, no puede guardarse. Y si eso es así, entramos a desmistificar el tema. Déjenme decirlo de otra manera, no particularmente académica. Si hay cosas, elementos, factores que el juez toma en cuenta y no lo pone en la sentencia y por ende no es controlable, es bastante probable que sean antecedentes, argumentos, circunstancias inaceptables. De modo que, propongo que aceptemos como paradigma el siguiente. El Tribunal Superior debe poder controlar todo lo que resulte legítimamente controlable de un juicio oral. Pero no comulguemos con la afirmación destemplada de que no puede controlarse nada del juicio oral por un tribunal que no estuvo presente en la audiencia. Ese es un exceso que por lo menos tenemos que poner en revisión. Quiero rápidamente hablar del tema de la valoración de la prueba y del control jurisdiccional. Seguramente ustedes alguna vez habrán llegado a convenir en la siguiente afirmación. La única importancia que tiene determinar cuál es el estatuto probatorio en un procedimiento dice relación con la aptitud o la posibilidad que tenga ese estatuto de ser controlado. Da lo mismo cómo se llame o cuáles sean las peculiaridades que tenga. Lo que interesa es si somos capaces de controlarlo, si eso admite o no admite control superior. En consecuencia, nosotros hemos aceptado sin vacilación lo que denominamos en general el tema de la sana crítica. Reparen ustedes que nuestro Código Procesal Penal no usa esa expresión. Y no la usa, y yo creo que Jorge se acordará también de eso, por el temor que había en su minuto a que bajo el suerte de concepto jurídico indeterminado, sana crítica, los jueces pudieran actuar de cualquier manera. Y por eso, en lugar de acudir a esa locución, simplemente lo que se hizo fue describir qué es lo que entendíamos por sana crítica. Bueno, ¿es controlable eso o no es controlable por los... ¿Cuánto me queda? ¿Uno? ¿Dos? Perfecto. ¿Es controlable eso o no es controlable por el Tribunal Superior? Hasta ahora veníamos diciendo en general que no. Y dijimos que no hasta que la Corte Suprema, en la sala laboral, admitió casación en el fondo en materia de sana crítica. Y hoy día la sala constitucional ha empezado a abrir la puerta. Lo que ocurre es que para nosotros eso es determinante. Y es determinante, perdónenme que lo diga en un sentido enteramente utilitario, porque mañana, en marzo, en abril próximo, vamos a estar en San José de Costa Rica y tenemos que ser capaces de defender nuestra estructura procedimental.
En consecuencia, si nosotros interpretamos la normativa como diciendo es posible, bajo determinados supuestos, que un juez superior controle la valoración de la prueba, quizás aprobamos el examen. Y alguien dirá, pero ¿cómo? Entonces quiere decir que echamos por tierra toda la centralidad del juicio oral y todo. Yo diría, calma. ¿Les parece a ustedes posible que una sentencia judicial razone sobre la prueba y diga que se ha convencido que la parte es mayor que el todo? Si ustedes llegan a la conclusión de que una ponderación de la prueba que conduzca a esa conclusión es inaceptable, entonces convendrán conmigo en que la ponderación en sana crítica, es decir, la ponderación con arreglo a la lógica, tiene que ser controlada. No puede no ser controlada. Porque si el tribunal de los hechos lo fija equivocadamente, arbitrariamente, lo fija de un modo caprichoso, el rol que le asignamos al Tribunal de Derecho Superior perdió toda trascendencia. Es imposible que el derecho se aplique adecuadamente si aquel que está llamado a velar por su vigencia, por su aplicación, actúa sobre bases fácticas equivocadas, arbitrarias o caprichosas. Establecido eso, entonces lo que yo quiero significar es, pongamos en revisión esta cosa, pero pongamos en revisión desde una perspectiva global, no porque al barrista lo agredieron o lo dejaron en libertad o no le dieron la libertad. Yo creo que es un tema que tenemos que entrar a meditar. Y esto lo digo desde mi más profunda convicción de que el régimen procesal penal que tenemos vigente es adecuado, es el mejor, nos ha cambiado la vida y que ha destruido todos los mitos imaginables, porque vimos bien en las estadísticas, algo que todos sabemos, cómo aquello de la puerta giratoria no es más que una locución demagógica empleada por personas que verdaderamente no conocen la realidad del proceso penal. Y cuando lo digo de esta manera, me extiendo a todos los que en los últimos 12 o 14 años han venido haciendo alusión a ese tema. Entonces, ¿qué pasa con esta reforma y el proceso penal? Nos dicen, se quiere permitir apelación de resoluciones del juez de garantía. Algunas sí, algunas no. Los jueces de garantía se equivocan como yo, como tú, como cualquiera. No parece razonable estos excesos. Que la sola circunstancia que se interponga un recurso impida que la resolución del juez se cumpla. Pero no me parece necesario o no me parece prudente escandalizarse frente al tema de un recurso frente al juez de garantía. Lo que yo quiero recapitular es decir lo siguiente. La capacitación de los operadores es necesaria para todos. Cada uno de nosotros, sentado en la silla donde se sienta, tendrá sus propias experiencias. Quienes somos abogados litigantes hemos sufrido, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, al Ministerio Público. Quienes somos litigantes hemos sufrido a los jueces. Me sospecho que quienes están al otro lado dirán que han sufrido a los defensores, ni qué decir de las policías. La capacitación nuestra no es buena. Yo no quiero hablar de ese tema, pero es evidente que no es buena. Y es esa falta de capacitación que provoca malos resultados y por eso estamos hoy día con esta suerte de espada de Damocles que pareciera que nos quieren cambiar el sistema que en general todos pensamos que está operando adecuadamente. Digo pues que dos elementos fundamentales vale bien volver ahora a evaluar, después de tener por más de 10 años aplicándose el sistema. El régimen recursivo, el régimen de ponderación de la prueba. Para de alguna vez, por ejemplo, terminar con este absurdo de que, como ustedes recuerdan, bajo determinados supuestos, la sentencia que se dicta en materia de nulidad no admite otros recursos. Eso es enteramente inconstitucional, es algo que clama al cielo, a pesar de que nuestro Tribunal Constitucional haya desestimado los requerimientos que a ese respecto se han efectuado. Ese tipo de cosas hay que hacerlo. Tenemos que abrir esto, tenemos que ser capaces de permitir que la justicia no estoy refiriéndome al Poder Judicial, que la justicia como valor verdaderamente campee. Y eso significa, y que si eso significa darle más trabajo a los jueces, hay que dárselos. Fíjense que hoy día, para venir en la mañana, quise reafirmar una idea. Yo soy de los convencidos que este tema de las políticas públicas que nos hablan con tanta firmeza y que hace que, por ejemplo, en estos informes que se emitieron, aparezca reiteradamente la expresión diciendo que cualquier cosa va a aumentar el trabajo de las Cortes, va a aumentar el trabajo de las Cortes. Por favor, hoy día en la mañana, quise confirmarlo, la Corte de Apelaciones de San Miguel
que cada uno imaginará es probablemente de las que tiene territorios jurisdiccionales más amplios, más controvertibles, más conflictivos, sus tablas ordinarias son de 3 causas diarias. De 3 causas diarias. Una agregada, una extraordinaria, pongan ustedes lo que quieran, 5. Las Cortes de Apelaciones, todas, salvo Santiago, no tienen causas del 2011, ninguna. ¿Alguien me podrá decir que no hay una capacidad ociosa ahí? ¿Qué importa si para mejorar la justicia necesitamos que los jueces de segunda instancia trabajen más? ¿Qué sentido tiene que hayamos llegado a esta cosa absurda en que a las 11 de la mañana las cortes quedan vacías? Entonces, yo pienso que ese argumento que aparece por doquier en este informe que se ha emitido no tiene ninguna validez. Hay que mejorar la situación, y si mejorar la situación significa más carga de trabajo para los jueces, ya veremos cómo lo arreglamos, pero esa no puede ser una razón para evitar que tengamos un sistema de justicia que opere, porque la justicia no solo opera cuando le ensalzamos la resolución del juez de garantía, sino cuando también le damos a la persona la posibilidad de sentir que a su respecto el sistema operó en plenitud y no quedó con la sensación de que por una decisión apresurada, arbitraria, equivocada, a su respecto se está cometiendo una arbitrariedad. Ese tipo de cosas, ese tipo de sensaciones son mucho peor que aquellas que reflejan los diarios cuando con razón enfatizan la idea de la inseguridad que a veces provocan ciertas resoluciones de los jueces de garantía. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.